Dicen que la selva peruana nunca olvida a quien pisa donde no debe. Que algunos caminos no están hechos para turistas ni guardabosques, sino para los antiguos dueños del monte. Yo siempre pensé que esas historias eran adornos culturales, advertencias exageradas, hasta la noche en que escuché mis propios pasos regresando a mi casa antes de que yo llegara. En la región de Loreto, cuando el bosque decide observar, lo hace en silencio absoluto. Un silencio tan preciso que corta el aire y te deja suspendido entre dos respiraciones. Una noche así fue cuando lo vi, una figura idéntica a mí, de pie en la entrada de mi hogar, con mi rostro, mi postura y mi voz, pero con una falla mínima en el pie derecho. Un error tan pequeño que casi pasé por alto. Casi. Lo que entró a mi casa no fue un ladrón ni un espíritu común. Fue algo que llevaba siglos imitando a los hombres, perfeccionando formas, probando identidades, hasta escoger una. Yo pensé que había logrado expulsarlo. Pensé que el ritual había cerrado la puerta. Me equivoqué. Porque hay presencias que no buscan entrar en tu casa. Buscan entrar en tu vida. Y algunas veces, también en tu cuerpo. Y esa noche, él volvió a buscarme. Bienvenido a esta historia basada en uno de los guardianes más temidos de la Amazonía, el Chuyachaki. Escúchala con atención, porque cuando una entidad puede tomar tu forma, lo más peligroso no es reconocerla a ella, sino reconocerte a ti mismo. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu participación ayuda a que sigamos explorando los misterios más oscuros del Amazonas. A veces pienso que todo comenzó mucho antes de esa noche. Antes de que alguien idéntico a mí tocara la puerta de mi casa. Quizá empezó el día en que decidí que la selva era un lugar que podía controlarse con mapas, rutas turísticas y buen ánimo. Soy Mateo Rivas, 32 años, guía comunitario y guardabosques voluntario en la región de Loreto, Perú. Nací en la comunidad ribereña Santa Felicia, pero ahora vivo en la periferia de Iquitos, donde la selva siempre encuentra una forma de entrar, por la humedad, por los ruidos nocturnos, por las historias que uno no termina de olvidar. Mi madre, Rosa, vive ahí con mi hermana Camila y con Leo, mi hijastro, que insiste en decirle a todos que su papá protege el bosque. La historia del Chuyachaki fue la primera que escuché de niño. Un espíritu capaz de tomar la forma de cualquier persona, excepto por un detalle mal puesto, un pie girado, una oreja distinta, un modo extraño de caminar. Decían que si lo seguías, te perdías para siempre. De adulto, repetía esa historia como parte del trabajo, sin creer realmente en ella. Ese día guiaba a un grupo de turistas por un sendero conocido como el Camino Falseado, el cual los ancianos siempre recomendaban evitar. Según ellos, nunca lleva dos veces al mismo lugar. Pero yo conocía la ruta segura, así que avancé con confianza, machete en mano, abriendo paso entre lianas y ramas bajas. El aire estaba tan húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Los turistas murmuraban entre sí, fascinados con la densidad del bosque y la manera en que la luz se filtraba entre las hojas. Uno de ellos me pidió historias. Les hablé del Chuyachaki con tono ligero, casi burlón, como si se tratara de una curiosidad folclórica y no de algo que alguna vez me quitó el sueño en la infancia. A mitad del camino, algo llamó mi atención en el barro. Era una huella grande, similar a la mía, pero el talón estaba girado hacia afuera, como si el pie hubiera sido colocado en sentido contrario. No era normal. Miren esto, dije, señalando la marca. Los turistas sacaron fotos, hicieron bromas. Yo intenté hacerlo también. Para desarmar el misterio, puse mi bota encima de la huella, aplastándola. En ese instante, el bosque se silenció. No fue un cambio gradual. Fue un corte completo, abrupto, como si alguien hubiese cerrado una puerta entre nosotros y el resto del mundo. El canto de los insectos, los trinos lejanos,
Incluso el susurro ligero del viento, todo desapareció. El silencio se volvió tan profundo que escuché el latido dentro de mi oído. Sentí una presión fría en la nuca, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. No me giré de inmediato. Tragué saliva, sonreí para los turistas y dije algo sobre cambios normales en la actividad del bosque. Pero mi cuerpo sabía que no era normal. Jamás había sentido un silencio así en la Amazonía. El monte siempre hace ruido, incluso cuando duerme. Cuando me animé a voltear, no vi a nadie. Solo árboles, raíces y lianas. Sin embargo, la sensación de ser observado no se fue. Era como si la selva hubiera detenido el aliento justo detrás de mis pasos. Seguimos caminando hasta llegar a una quebrada donde el grupo descansó. Los turistas estaban encantados. Yo, en cambio, observaba el suelo. No había más huellas torcidas, pero noté que el agua parecía más oscura que de costumbre, como si reflejara un cielo que no correspondía al nuestro. De regreso, el silencio del bosque reapareció en pequeños parpadeos, momentos breves en los que todos los sonidos caían al mismo tiempo. Duraba segundos, pero era suficiente para hacer que el corazón latiera más fuerte. Cada vez que ocurría, sentía esa respiración detrás de mí, ligera, casi humana, como si imitara mis propios ritmos. Al llegar a la comunidad, el motor de la peque-peque falló. Intentamos arreglarlo, pero la luz estaba bajando y la humedad complicaba todo. Decidieron que debía pasar la noche en la maloca comunal. Llamé a mi madre para decirle que no regresaría a Iquitos hasta la mañana siguiente. «Está bien, hijo», dijo ella. «Camila y Leo te esperan mañana. Dicen que les debes una historia». Prometí llevarles fotos y algo dulce. Colgué. El viento sopló desde el río y sentí de nuevo ese pequeño frío en la nuca. Miré alrededor, la comunidad estaba tranquila, humo saliendo de las cocinas, voces dispersas. Y aún así, algo parecía fuera de lugar. Como si el silencio del bosque hubiera decidido seguirme hasta allí. Esa noche, mientras acomodaba mi hamaca dentro de la maloca, rodeado por voces en susurro y el crujido de las tablas, la sensación regresó. No era miedo del todo. Era más bien la impresión de que había pisado un territorio que no debía tocar, y alguien, o algo, lo había notado. No pude dormir bien. Cada cierto tiempo, el viento traía un olor a tierra húmeda y raíces podridas, un aroma que no pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, pensé que la sensación se disiparía. Y así fue, por unas horas. Lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era que mientras yo dormía en la maloca, alguien con mi cara, mi voz y mi manera de caminar había llegado a mi casa en Iquitos. Y mi familia, sin pensarlo, le abrió la puerta. Dormí poco y mal en la maloca. El amanecer llegó con un resplandor grisáceo que entraba entre las rendijas del techo de palma. Los hombres de la comunidad ya estaban despiertos, preparando café y revisando nuevamente el motor de la peque-peque. Yo me sentía extraño, como si hubiera soñado algo que no lograba recordar del todo. Tenía un leve dolor de cabeza y la sensación persistente de haber hablado durante la noche, aunque nadie comentó nada. Me puse de pie, estiré los brazos y salí a respirar un poco. El aire olía a humedad reciente, a río abierto, pero debajo de todo había un olor más tenue, barro frío. Ese aroma no pertenecía a la orilla donde estábamos. Era el mismo olor que sentí después de pisar aquella huella en el camino falseado. No quise pensar demasiado en eso. Tomé un poco de café caliente y revisé mi celular satelital para ver si había señal suficiente. Tenía 2 mensajes de mi madre, enviados pasada la medianoche. «Hijo, ¿por qué dijiste que volverías a salir? Pensé que dormirías aquí. Camila dice que te escuchó caminar en la sala. Leo también». Me quedé inmóvil, leyendo esas líneas una y otra vez. ¿Volver a salir? ¿Caminar en la sala? Yo había estado en la maloca desde que anocheció.
Recordé el silencio del bosque, la huella invertida, la respiración en la nuca. Un nudo se formó en mi estómago. Escribí de inmediato. Mamá, no fui yo. No salí. Pasé la noche aquí en la comunidad. La respuesta tardó varios minutos. Cuando llegó, me dejó helado. Hijo, no entiendo. Yo hablé contigo. ¿Camila también? Viniste temprano. Dijiste que estabas cansado. Subiste las escaleras, entraste a tu cuarto. ¿Estás bien? Leí el mensaje con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La maloca se volvió más estrecha, más caliente. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Alguien había llegado a mi casa. Alguien que parecía yo. Alguien que hablaba como yo. La voz de uno de los hombres interrumpió mis pensamientos. Mateo, parece que el motor está listo. Podemos salir en unos minutos. Asentí automáticamente. No les dije nada. No sabía cómo explicarlo sin parecer perturbado. Me alejé para llamar otra vez a mi madre. Ella respondió cansada, como si hubiera pasado la noche en vela. Hijo, ¿de verdad no fuiste tú? Preguntó, con un tono que jamás le había escuchado. No, mamá. Nunca salí de la comunidad. ¿Qué fue lo que dijeron que hice? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entraste sin hablar mucho. Parecías diferente. Camila dijo que caminabas un poco raro, que arrastrabas el pie derecho. Yo pensé que estabas cansado del viaje. Te acostaste rápido. En la madrugada, escuché que saliste otra vez y cerraste la puerta, pero no quise molestarte. Mis manos comenzaron a temblar. No era solo la impresión de alguien imitando mi voz. Había dormido en mi casa. Había caminado por mi sala. Había cerrado mi puerta. Yo tragué saliva antes de preguntar. ¿Dejó algo? ¿Alguna marca? Mi madre respiró hondo. Sí, en la entrada. Barro. Oscuro. ¿No olía bien? Lo limpié, pero... Mateo, ¿qué está pasando? Yo mismo no lo sabía. Pero había algo evidente, la selva no había terminado conmigo anoche. Voy para allá, dije. No abran la puerta a nadie. Ni siquiera si parece que soy yo. ¿Entendiste? Mi madre no respondió de inmediato. ¿Debo preocuparme? Sentí un temblor involuntario en la mandíbula. Sí, mamá. Esta vez sí. Antes de partir de la comunidad, pasé por la casa de un anciano llamado Don Hilario, uno de los pocos que aún conocía los antiguos relatos del monte. Crecí viéndolo mascar hojas de tabaco fuerte mientras contaba historias de seres que caminaban con un pie distinto al otro. Él me observó desde la puerta, como si ya supiera por qué había venido. «¿Pisaste algo que no debías, hijo?», dijo sin que yo preguntara nada. «¿Cómo lo sabe?». «Porque el monte lo huele. Y tú traes ese olor encima». Sentí el estómago apretarse. «Don Hilario, ¿el Chuyachaki puede tomar mi forma?». El anciano se acercó, lento, apoyado en un bastón de madera. «No toma. Copia. Pero siempre se equivoca en el pie. Y si tu familia le abrió la puerta, entonces él ya sabe cómo moverse en tu sombra». Mi piel se erizó completamente. ¿Qué hago? Don Hilario entró a su casa y volvió con un pequeño amuleto de semillas negras ensartadas en un hilo de fibra vegetal. «Llévalo contigo. Si se pone frío, ya está cerca. Si se calienta, ya entró a tu vida». Lo tomó con ambas manos y lo colocó en mi pecho. El amuleto estaba tibio al tacto, como si guardara un pulso débil en su interior. ¿Puede hacerle daño a mi familia?, pregunté. Don Hilario entrecerró los ojos. El daño no siempre es físico. A veces cambia lo que los demás creen de ti. A veces cambia quien vuelve a casa.
Tragué saliva. Me despedí rápido y caminé hacia la Peque, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada paso. Zarpamos pocos minutos después. El motor vibraba, lanzando agua a los costados. El río Nanay estaba oscuro, casi estático. Mientras avanzábamos, la selva parecía observar desde ambos lados, silenciosa, expectante. El amuleto comenzó a enfriarse. Lento. Constante. Miré el agua negra y supe que no estaba regresando a casa para aclarar algo. Estaba regresando para reclamar mi propio lugar. Y quizá, solo quizá, no sería el único Mateo entrando por esa puerta. El viaje de regreso a Iquitos fue más largo de lo normal. No por la distancia, sino por la forma en que el río parecía estirarse, como si no quisiera soltarme. El motor avanzaba, pero yo sentía que el paisaje se repetía, las mismas palmeras inclinadas, las mismas raíces desnudas, los mismos troncos a medio hundir. Como si el monte estuviera probando distintas versiones del mismo trayecto. El amuleto de semillas colgado en mi pecho seguía frío. No helado, pero lo suficiente como para que su presencia fuera imposible de ignorar. Cada vez que lo tocaba, pensaba en las palabras de don Hilario: si se calienta, ya entró a tu vida. No quise preguntarme qué significaba exactamente entrar. Llegamos al puerto improvisado cerca de mi barrio cuando el sol ya estaba alto. El calor subía en ondas desde el cemento húmedo, mezclado con olor a aceite, pescado y basura. Mientras caminaba hacia mi casa, tuve por un momento la esperanza absurda de que todo hubiera sido un malentendido, que mi madre se hubiera confundido, que los mensajes enviados desde mi teléfono fueran algún error de señal. Esa esperanza murió en el primer escalón de madera. La entrada de la casa aún conservaba rastros de algo que no debía estar allí. Mi madre había limpiado, pero quedaban zonas donde el barro oscuro se había incrustado en las grietas. No era el barro habitual del barrio, claro y ligero. Era un lodo denso, casi negro, con pequeños fragmentos blanquecinos incrustados. Me agaché y los observé de cerca. No eran piedras. Eran trozos diminutos de hueso. El olor me golpeó después, una mezcla de tierra mojada, raíz podrida y algo agrio, como carne que estuvo enterrada demasiado tiempo. Tragué saliva y noté que mi respiración se volvía más corta. Levanté la vista y vi lo que me faltaba: huellas. En el escalón, en la pequeña plataforma frente a la puerta, había marcas secas de barro dibujando la silueta de un pie. El tamaño era el mío. La separación de los dedos, el ancho, todo coincidía. Excepto por un detalle: el talón estaba levemente girado hacia afuera, como en la huella del camino falseado. No era una huella normal, ni de alguien cansado. Era el mismo error repetido, copiado con precisión. Mi madre abrió la puerta en ese momento. Tenía el rostro pálido, los ojos rodeados de ojeras. «Hijo», dijo, con un alivio que se mezclaba con algo parecido al miedo. Me abrazó con fuerza, como si necesitara comprobar que yo era de carne. Sentí sus manos palpando mi espalda, mis hombros, como si buscara asegurarse de que estaba completo. «Mamá, necesito que me cuentes todo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Desde que llegué anoche». Ella dudó un momento, me hizo pasar. El interior de la casa olía a incienso barato y a desinfectante, como si hubiera intentado borrar algo que la casa insistía en recordar. Camila estaba en la mesa, con el uniforme del colegio arrugado, aunque no parecía lista para salir. Leo estaba en un rincón, dibujando en una hoja, concentrado de una manera incómoda. Ninguno de los dos habló al verme. Solo me miraron como si siguieran comparando algo. Nos sentamos en la sala. El sofá crujió bajo mi peso y el amuleto hizo un pequeño sonido al rozar mi pecho. Mi madre se pasó la mano por el rostro antes de empezar. «Llegaste más temprano de lo habitual», dijo. «Creo que fue poco después de que oscureciera. No golpeaste fuerte la puerta,
Solo hiciste un ruido suave. Cuando abrí, estabas ahí. ¿Dije algo? Pocas palabras. Estoy cansado, fue un día largo. La voz era la tuya, pero miró hacia el suelo. No me mirabas directamente. Te quedabas viendo a la pared, como si escucharas algo detrás de ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y mi pie? Pregunté. Dijiste que caminaba raro. Camila habló por primera vez, con un hilo de voz. Arrastrabas el pie derecho, Mateo. Pero no como cuando estás agotado. Era como si tu pie no supiera en qué dirección apoyar. Cada paso dejaba barro. Yo pensé que habías salido del río sin limpiarte. Leo, dije, girándome hacia el niño, ¿tú lo viste? Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos tenían un brillo que no le conocía. Sí, respondió. Pero no parpadeabas como siempre. Tardabas más. Y cuando te reíste una vez, fue sin dientes. La frase me atravesó como un cuchillo lento. ¿Cómo que sin dientes? Reíste, pero no subieron aquí, señaló sus mejillas. Solo se abrió la boca. No sé explicarlo. Mi madre apretó las manos en su regazo. Te fuiste a tu cuarto sin besar a Leo, sin tocar a nadie. Solo subiste. Tus pasos sonaban distinto. Como si uno de los pies golpeara la madera en otro ritmo. La casa se sentía más pequeña alrededor de nosotros. El aire estaba espeso. Miré hacia el pasillo que llevaba a mi cuarto, como si esperara ver a alguien salir de ahí. ¿Y después? Pregunté. En la madrugada, continuó mi madre, escuché que bajaste, abriste la puerta y saliste. Pensé que ibas al baño del patio o algo así. Pero no regresaste. Solo se escuchó el portón cerrarse. Leo intervino otra vez, susurrando. No fue como cuando tú sales, Mateo. Sonó más pesado. Como si fueras más grande. Sentí un mareo leve. Apoyé los codos en las rodillas y me llevé las manos al rostro. El amuleto en mi pecho estaba aún más frío. Quiero revisar algo, dije, tratando de cambiar el foco antes de desmoronarme. ¿Mi celular? Fui hasta el cuarto. Todo estaba en su lugar, pero había una sensación extraña, como si el aire hubiera sido usado por alguien más. Sobre la mesa, mi teléfono. Lo tomé. Tenía batería. Revisé el registro de llamadas y mensajes. Había 2 notas de voz enviadas al chat de mi madre alrededor de la medianoche. Las abrí con las manos sudorosas. En la primera, mi voz se escuchaba lejana, casi susurrada. Ya llegué. No se preocupen por mañana. La segunda era peor. Había un silencio largo, seguido por mi voz diciendo el nombre de Leo, pero con una cadencia que no era mía. La forma en que pronunciaba las sílabas parecía alguien probando la palabra por primera vez. Leo. Parecía estirarla, saborearla. Detuve la reproducción. Un hormigueo recorrió mis brazos. Regresé a la sala con el teléfono en la mano. No fui yo, dije. Dormí en la maloca. Aquí hay señal de voz enviada desde mi número, pero yo no estaba aquí. Camila me miró con algo más que miedo, había una pizca de duda. No hacia lo que había pasado, sino hacia mí. Entonces, ¿quién fue? Preguntó. No supe qué responder. En mi mente, la imagen era clara, la huella invertida en el barro, el silencio del bosque, la respiración en mi nuca. Y ahora, huellas casi idénticas en mi propio escalón. No era una pregunta de quién. Era de qué. El amuleto de semillas se enfrió un poco más, como si respondiera por mí. Mamá, dije al fin, ¿limpiaste toda la entrada? Lo intenté, pero el barro no sale del todo. Y el olor, vuelve. Me levanté y fui otra vez hacia la puerta. Me agaché, pasé la mano por una de las grietas. El barro se deshizo un poco entre mis dedos.
Algo crujió dentro. Saqué un fragmento más grande de lo que creía. Era un trocito de hueso curvado. Demasiado pequeño para ser de animal grande. Demasiado delicado. Recordé las palabras de los viejos relatos: el Chuyachaki camina con los restos de los que se perdieron siguiéndolo. La idea se clavó en mi mente con una claridad brutal. Lo que había entrado a mi casa no era un intruso cualquiera. Era la selva probando mi forma. Volví a mirar a mi familia. Sus rostros estaban tensos, confundidos, esperando una explicación que no existía en ningún manual de guardabosques. En ese momento entendí que, si no hacía algo pronto, ellos empezarían a preguntarse cuál de los dos Mateos era el verdadero. Y con esa duda, el Chuyachaki ya tendría medio cuerpo dentro de nuestra vida. No sabía por dónde empezar. Mi familia me miraba como si estuviera a punto de revelar un secreto terrible, uno que quizás no querían escuchar. Pero lo peor era que yo mismo no tenía la historia completa. Solo tenía pedazos, una huella torcida, un silencio imposible, un intruso con mi forma y un amuleto que se volvía cada vez más frío. Necesitaba respuestas. Y había solo una persona capaz de hablar sin burlarse ni minimizar lo que estaba ocurriendo: Don Hilario. Él conocía los relatos antiguos, los que la mayoría en la comunidad repetía sin creer. Para él, no eran cuentos. Eran advertencias. Me levanté del sofá. Voy a salir un momento. Necesito hablar con alguien. Mi madre se puso de pie de inmediato. No, Mateo. No salgas solo. No después de esto. Su preocupación era real y profunda. Me acerqué, le toqué el hombro. Solo iré a ver a don Hilario. 5 minutos. ¿Y si vuelve?, preguntó Camila, mirando la puerta como si esperara que alguien idéntico a mí la golpeara de un momento a otro. Nadie abre la puerta, dije firme. No importa quién diga ser. ¿Está claro? Leo asintió sin entender del todo la gravedad. Mi madre me miró con ojos cansados y, finalmente, respiró hondo. 5 minutos. Te esperamos aquí. Salí a la calle, cerrando la puerta con seguro. El calor era espeso, pero algo en el aire estaba fuera de lugar. El barrio tenía ese silencio inquieto que no correspondía a la hora del día. No había radios, ni vendedores ambulantes, ni perros ladrando. Nada. Como si la presencia de algo hubiera hecho que el resto del mundo contuviera la respiración. Caminé rápido hacia la casa de don Hilario, que vivía a solo 2 cuadras, en una vivienda de madera vieja que siempre olía a tabaco y brebajes. Lo encontré en la entrada, sentado en su banquito, como si me hubiera estado esperando. Ya vino a buscar lo que tocaste, dijo sin levantar la mirada. Sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Entró a mi casa, respondí, con un nudo en la garganta. Mi familia le abrió la puerta. Don Hilario suspiró. Parecía más triste que sorprendido. Cuando uno pisa el camino del que no debe, el monte responde. ¿Cómo lo detengo? Detener no es la palabra, dijo mientras hacía un gesto para que entrara. Uno no detiene a un guardián. Solo puede intentar que recuerde que tú no le perteneces. La casa estaba oscura por dentro. Cortinas viejas filtraban la luz en tonos rojizos. Había frascos con líquidos turbios, cestería, piezas de madera tallada. El olor era fuerte, pero no desagradable: humo de mapacho, hierbas, tierra húmeda. Don Hilario tomó un cuenco de barro y lo colocó en la mesa. Escucha bien, Mateo. El Chuyachaki no es un espíritu cualquiera. No engaña por diversión. Copia para corregir. Cuando alguien rompe un equilibrio en su territorio, él lo replica para enderezarlo. ¿Y qué equilibrio rompí yo? Pisaste su rastro, dijo con voz pesada. No una huella normal. Su propia marca. Y cuando uno pisa la marca del guardián, él se fija en ti. En tu forma.
¿En tu vida? Y empieza a aprenderla. Me llevé la mano al amuleto. Estaba más frío que antes. Ya tomó tu forma, dije, recordando la voz deformada en las notas de audio. Una copia incompleta, respondió él. Todavía no sabe respirar como tú, ni reír como tú, ni caminar como tú. Por eso tu familia notó algo raro. Pero mientras más tiempo pase cerca de ellos, más precisa será la copia. Sentí un nudo en el estómago. Si se vuelve perfecto, ¿qué pasa conmigo? Don Hilario me miró por primera vez con una tristeza profunda. El monte no tolera duplicados, hijo. Cuando la copia es perfecta, uno desaparece. Tragué saliva. Mi mente se llenó de imágenes, mi madre recibiendo a alguien con mi rostro, Camila hablando con él sin darse cuenta, Leo creyendo que ese era su padre, mientras yo me volvía cada día más borroso. Más prescindible. Entonces dime qué hago. El anciano colocó sobre la mesa un pedazo de corteza tallada con una huella cruzada, la misma que recordaba de ciertos rituales que los viejos usaban cuando alguien se perdía en el monte. Debes marcar tu casa, dijo. No para ahuyentarlo, eso no se puede. Pero sí para recordarle a la selva quién manda sobre ese territorio. El Chuyachaki solo respeta límites claros. Una casa marcada no es un lugar al que pueda entrar libremente, siempre que la familia reconozca a su verdadero dueño. ¿Y si no lo hacen? Entonces será la casa del que ellos elijan. Un peso más grande que el aire cayó sobre mis hombros. ¿Cómo marco la casa? Con humo de mapacho, sal de río y esta corteza. Debes formar un círculo en la entrada mientras la familia permanece junta dentro. Si el intruso intenta entrar, lo verás tal como es. ¿Tal como es? Pregunté. Sin tu forma, respondió. Sin ningún rostro. Solo lo que queda cuando la selva decide caminar. Cerré los ojos un instante. Una parte de mí quería negarlo todo, volver a la casa y fingir que solo era cansancio o paranoia. Pero las huellas invertidas, los huesos en el barro y la voz deformada no eran alucinaciones. Era real. Y estaba avanzando. Hazlo hoy, ordenó el anciano. Antes de que vuelva. Porque volverá. Siempre vuelve a probar la forma que tomó. Tomé la corteza tallada, la sal y un paquete de mapacho. Gracias, don Hilario. No me des las gracias todavía, dijo él, apagando el cigarro. Si haces el círculo y la selva no te reconoce como el verdadero, no habrá ritual que te salve. Salí de la casa sintiendo que el aire pesaba más. Mientras regresaba a mi hogar, el amuleto se enfrió tanto que parecía piedra. Y justo antes de doblar la esquina, escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz. Suavemente. Llamando a Camila desde algún punto del pasillo. Pero yo aún no había llegado. Apreté la corteza ritual contra mi pecho. Era hora de decidir qué versión de mí cruzaría la puerta esa noche. Regresé a casa caminando rápido, con la corteza tallada apretada entre los dedos y el paquete de mapacho golpeando contra mi muslo. El aire estaba tan denso que parecía pegarse a los pulmones. Cada inhalación tenía el sabor metálico de la tormenta que se avecinaba. No llovía aún, pero el cielo estaba cargado de un gris opaco, el tipo de color que la selva usa cuando quiere advertir algo. A medida que me acercaba, el amuleto de semillas colgando en mi pecho se volvió todavía más frío. Al llegar a la puerta, dejó de ser frío, estaba helado, rígido, como si ya no fuera un objeto, sino una señal. Una advertencia. Entré. Mi madre estaba de pie, en medio de la sala, con el teléfono en la mano y una expresión que no supe descifrar. Mateo, dijo, bajando la voz. Alguien te llamó hace un rato. Querían saber si ya estabas en casa. ¿Qué dijiste? Que sí, respondió ella, confusa. Eras tú mismo, llamando desde tu número. Un vacío se abrió en mi estómago. Mamá, yo no llamé.
Camila, sentada en el sofá, se encogió. Leo abrazó su cuaderno contra el pecho. Todos sentían que había alguien más en la casa, aunque no lo vieran. Cierren puertas y ventanas, ordené. Nadie debe abrir aunque escuchen mi voz. ¿Entendieron? Los tres asintieron. Me arrodillé frente a la entrada. Saqué la sal de río y la esparcí formando una línea gruesa, luego tomé el mapacho, encendí una punta y lo dejé humear lentamente, moviéndolo en círculos según las indicaciones de don Hilario. El humo era denso, oscuro, casi azul. Parecía moverse contra la corriente del aire, como si obedeciera a una voluntad propia. La corteza tallada con la huella cruzada la coloqué en el centro del arco de la puerta. Al hacerlo, sentí un pequeño impulso de energía recorrerme la mano, como un latido ajeno. El olor a mapacho llenó el ambiente, mezclándose con la humedad del día. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Camila con voz temblorosa. Un ritual para recordar a la casa quien vive aquí. Solo eso. Pero no era solo eso. Era un límite, una marca, una declaración directa al espíritu que ya había probado mi forma. Me incorporé y respiré hondo. Vamos a permanecer juntos, dije. En silencio. Hasta que el humo se asiente. Apagué las luces de la sala. La casa quedó iluminada solo por la luz gris que entraba desde la ventana. El humo de mapacho empezó a expandirse en la entrada, a moverse como si respirara. Y entonces, algo cambió. El piso crujió desde afuera. Primero un paso. Luego otro. Pasos lentos, arrastrados, torpes, como si el pie derecho no supiera en qué dirección apoyar. Mi madre me tomó del brazo con fuerza. Hijo, susurró. Está afuera. Camila tapó su boca para no gritar. Leo me miró con una mezcla de miedo y fe absoluta, como si esperara que yo resolviera algo que nunca me habían enseñado a resolver. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Nadie se movió. Nadie respiró. Un silencio denso llenó el aire. El humo del mapacho se arremolinó en la entrada, formando figuras breves, casi humanas. Y entonces, escuchamos mi voz. Mamá, ábreme. Soy yo. Mi madre dio un paso instintivo, pero yo la sujeté del brazo. No abras, dije, sin levantar el volumen. No importa lo que diga. El golpe suave en la madera retumbó en la sala. Mateo, repitió mi voz, idéntica, perfecta. Me mojé con la lluvia. Ábreme, por favor. No llovía. El humo reaccionó, moviéndose hacia la puerta como si fuera atraído por un imán. El amuleto en mi pecho se enfrió hasta doler. Y entonces, algo más ocurrió. Una silueta oscura se marcó detrás de la puerta, recortada por la luz exterior. La forma era la mía. El ancho de los hombros. La curva del cuello. La postura ligeramente inclinada. Era yo. Pero la sombra tenía un error. El pie derecho estaba girado hacia afuera, como en la huella. Como si la copia aún no terminara de aprender. Camila dejó escapar un sollozo. Leo retrocedió hasta tocar el mueble. La voz volvió a sonar. Abrí la puerta, Mateo. Soy tú. Las palabras se clavaron en mi pecho. No eran un pedido. Eran una orden suave, una imitación de mis propios ritmos. El humo del mapacho, de pronto, se espiralizó hacia arriba. La corteza tallada vibró ligeramente. Eso significaba algo. La casa estaba respondiendo. El ritual estaba funcionando. La selva estaba decidiendo. Me acerqué un paso a la entrada. El suelo bajo mis pies estaba helado. No eres yo, dije, mirando la sombra que respiraba al otro lado de la puerta. La silueta se movió, pero no hacia mí. Se inclinó hacia la grieta debajo de la puerta, como si quisiera oler el interior de la casa. Una respiración profunda se filtró por el borde de madera.
Mi madre apretó mi brazo. ¿Puede entrar?, preguntó. No mientras la casa me reconozca, susurré. La sombra dejó de moverse. Hubo un silencio absoluto. Luego, los pasos se alejaron, lentamente, arrastrando el pie torcido. Pero no se fueron del todo. Escuchamos cómo se quedaba parado junto a la ventana. Luego junto al muro. Luego detrás de la casa. Caminando el perímetro. Probando los límites. El humo del mapacho empezó a menguar. La corteza tallada dejó de vibrar. Sabía lo que eso significaba. Va a volver, dije, sin quitar la vista de la puerta. Mi madre tembló. ¿Cuándo? Tragué saliva. Cuando el humo desaparezca del todo, o cuando aprenda a caminar como yo. Leo, con la voz más pequeña que nunca, preguntó. ¿Y si lo aprende? Miré el amuleto. Seguía helado. Entonces tendrá derecho a entrar. Y en ese instante entendí algo que había ignorado. El ritual no era para expulsarlo. Era para forzar a la casa a elegir. Y todavía no sabía si la casa estaba segura de cuál de los dos Mateos era el verdadero. El humo del mapacho seguía suspendido en la entrada, pero ya no danzaba con la misma fuerza ritual. Flotaba pesado, disperso, como si estuviera cansado. La corteza tallada permanecía firme, aunque sabía que su poder dependía de algo más frágil que cualquier madera, la certeza de la casa. ¿Mi certeza? No podemos quedarnos aquí, dije finalmente, sin apartar la vista de la puerta. Si él aprende a caminar como yo, no habrá ritual que lo detenga. Mi madre, sentada en el borde del sofá, respiraba con dificultad. ¿A dónde vamos a ir, Mateo?, preguntó. ¿A quién le explicamos esto? Leo se aferró a mi pierna. Camila, con los ojos aún húmedos, parecía intentar comprender algo imposible. A ningún lugar, respondí. Si salimos, él nos sigue. Si entramos, él prueba. No se trata de movernos, se trata de que yo lo enfrente antes de que se complete. Dije yo porque ya lo sabía, el Chuyachaki no venía por la casa, ni por mi familia. Venía por mí. Por mi forma. Y cada minuto que yo existía sin hacer nada le cedía más terreno para perfeccionarse. Me levanté y tomé el amuleto. Estaba tan frío que parecía desprender escarcha. Cuando lo envolví en mi mano, sentí un latido lento, profundo, como el pulso de un tronco viejo. ¿Una señal? ¿Dónde está ahora?, preguntó Camila en un susurro. No tuve tiempo de responder. El techo crujió. Justo encima de nosotros. Los cuatro levantamos la mirada al mismo tiempo. Un segundo crujido resonó, más fuerte, como si algo pesado se moviera entre las vigas. Mi madre llevó la mano a su boca. Leo se acurrucó detrás de mí. Caminé hacia el centro de la sala con pasos lentos, intentando escuchar no solo el sonido, sino el ritmo. Mis pasos tenían un patrón. Mi respiración también. Yo sabía cómo sonaba mi peso contra la madera. Lo que estaba arriba era parecido. Pero no igual. Había un desajuste. Un retraso mínimo en cada desplazamiento, un eco interno. Como si el cuerpo que lo imitaba no fuera completamente suyo. Se está adaptando, murmuré. Está probando cómo me muevo. El tercer crujido fue distinto, un golpe seco. Desde el techo, cayó un puñado de tierra húmeda, negra, con fragmentos blancos que reconocí de inmediato. Huesos pequeños. Mi estómago se revolvió. Algo dentro de mí, un instinto primitivo, me gritó que aquello era una advertencia, ya no está probando desde afuera. Está reclamando territorio. Todos al centro. Ordené. Y no se separen. Los pasos sobre el techo se desplazaron lentamente hacia la escalera exterior. Era evidente que quería bajar. Que quería entrar. Que quería intentar otra versión de mí.
Me acerqué a la ventana y miré por la rendija. La escalera que daba al techo estaba cubierta de marcas de barro frescas, torcidas, perfectamente alineadas con el error de su pie derecho. Él estaba ahí, y sabía que lo estaba observando. El amuleto comenzó a calentarse. Era la primera vez que lo hacía. Lo miré con sorpresa y miedo. Si el frío significaba su cercanía, ¿qué significaba el calor? El pulso del amuleto aumentó. Don Hilario había dicho: si se calienta, ya entró a tu vida. No había aclarado que tan literal era eso. Sentí una presión detrás de mis ojos. Una sensación de desorientación leve, como si un pensamiento que no era mío intentara alinearse con el mío. Me llevé la mano a las sienes. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó Camila. Negué. Pero no estaba negando su pregunta. Estaba negando esa sensación extraña que crecía dentro de mí. Como si algo quisiera sincronizarse con mi forma, no desde afuera, sino desde dentro. Tenía que romper esa conexión. «Voy afuera», dije. Mi madre se levantó de inmediato. «No. Vas a dejar que te encuentre. Que te toque». Y justamente, respondí. Esto no es un espíritu que podamos evitar cerrando ventanas. Está tomando mi lugar. Mientras no lo enfrente, seguirá aprendiendo. Y cuando acabe, no termine la frase. Leo me tomó la mano. «¿Y si te confundo?», preguntó con voz temblorosa. Me agaché y miré al niño directo a los ojos. «Leo, soy yo. Y tú conoces mis ojos mejor que nadie». «¿Sí?». Él asintió, aunque no con plena seguridad. Abrí la puerta. Aún quedaban restos del círculo de sal, el humo disipándose como un suspiro final. Crucé el umbral. La selva no comienza en los árboles. Comienza en el aire cuando uno decide enfrentarse a ella. Caminé lento hacia la parte lateral de la casa. La humedad era tan espesa que sentía gotas formándose en mis pestañas sin que estuviera lloviendo. Cada paso sobre la tierra sonaba distinto del anterior, como si todos los sonidos estuvieran siendo observados y medidos. Al doblar la esquina, lo vi. Yo mismo. Parado a unos metros, justo al pie de la escalera. Tenía mi camisa, manchada de barro. Mi rostro, pálido. Mi cabello, mojado. Mis manos, quietas. Y mis ojos. No. No eran mis ojos. No tenían luz. No tenían vida. Eran como dos fotografías mal reveladas, el contorno presente, pero el interior incompleto. El Chuyachaki inclinó la cabeza hacia mí, muy lentamente, como un animal examinando algo que le pertenece. Intentó imitar mi postura. Intentó igualar mi respiración. Intentó parpadear como yo. Y falló. El error era mínimo, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Un retraso, una asincronía, un eco roto. «No eres yo», dije. Mi voz salió firme, aunque mi cuerpo temblaba. La copia abrió la boca. Intentó formar palabras, pero lo que salió no era lenguaje. Era mi tono, pero no mi estructura. Como si estuviera reorganizando sonidos humanos por primera vez. Dio un paso hacia mí. El amuleto ardió de repente. Ardió tanto que tuve que apartarlo de mi pecho. Y entonces lo entendí. El calor no significaba que él estaba dentro de la casa. Significaba que él estaba dentro de mí. Que intentaba entrar en mis movimientos, en mi memoria, en mi respiración. Retrocedí, mareado. La sombra avanzó. «No». Mi voz salió desde un lugar que no conocía. «Aquí no». Y la selva respondió. Las raíces bajo mis pies vibraron. Las ramas de un árbol cercano se tensaron como músculos. La tierra exhaló un olor a barro vivo. El Chuyachaki se detuvo. No por miedo, sino porque estaba midiendo.
midiendo si ya podía reemplazarme. La tormenta se acumulaba encima. Y yo sabía con claridad brutal. La siguiente vez que él me imitara, lo haría perfecto. El Chuyachaki permaneció inmóvil frente a mí, con mi forma casi completa, la postura, el tamaño, el contorno de mi cara. Pero no era yo. Nunca sería yo. Había un vacío en sus ojos, un espacio donde debería haber memoria y no había nada. Era como si mi rostro estuviera siendo habitado por la selva misma, sin comprender del todo cómo se usa un cuerpo humano. Dio un paso. No arrastró el pie esta vez. Lo apoyó correctamente. La copia estaba perfeccionándose. Mi respiración se aceleró. El aire alrededor de nosotros se volvió más frío. Las hojas de los árboles cercanos vibraron ligeramente, aunque no había viento. La selva observaba. El monte, siempre silencioso cuando debía, esperaba la decisión. El Chuyachaki levantó una mano. La forma de mis dedos. La cicatriz en mi palma, una que solo mi madre y yo conocíamos, estaba ahí. Perfecta. Eso significaba que ya no estaba copiando solo desde lejos. Estaba copiando desde mi interior. Desde mis recuerdos. Desde mi identidad. No te acerques, dije, aunque sabía que las palabras no tenían fuerza para contener algo que no pertenecía al mundo humano. La copia inclinó ligeramente la cabeza, como si la frase le pareciera un sonido interesante pero sin significado. Entonces la selva cambió. No fue sonido. No fue movimiento. Fue una presencia. Algo antiguo, vasto y sin forma, que emergió en el aire entre nosotros. Era como si el bosque entero se hubiera detenido para ver qué rostro conservaría. Mi madre abrió la puerta detrás de mí. «Mateo», gritó. «Entra. Ahora». Ese fue el error. Ese fue el detonante. La copia escuchó su voz. Y corrió. Yo corrí también. La puerta se cerró justo cuando ambos llegamos al umbral. La copia golpeó la madera con mi puño, con fuerza sobrehumana, haciendo vibrar toda la casa. Mi madre gritó, Camila lloró, Leo retrocedió aterrado. «¡No abras!», dije, presionando la puerta con el hombro mientras sentía al otro yo empujando desde afuera. El amuleto ardía contra mi pecho. La corteza ritual comenzó a crujir como si intentara romperse. «Mateo, se está rajando la madera», gritó Camila. ¿Lo sabía? La fuerza del intruso no era humana. Era la fuerza del monte reclamando lo que consideraba suyo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz. Susurrando. Pegada a mi oído, aunque el intruso estaba del otro lado de la puerta. «Déjame entrar, Mateo». Mi cuerpo tembló. No era solo su voz. Era mi respiración exacta. Era la manera en que yo modulaba las palabras cuando intentaba calmar a alguien. Era perfecto. El ritual estaba a punto de romperse. Me aparté de la puerta, sabiendo que ya no podía contenerlo. Necesitaba otra cosa. Un límite. Una decisión. «Formen un círculo en la sala», ordené. «Nadie me toque. Pase lo que pase». Mi madre dudó. Camila intentó protestar. Pero Leo los tomó de la mano y los guió. Se sentaron en un círculo imperfecto, tembloroso, pero suficiente. El golpe en la puerta cesó. Silencio. Y entonces, la puerta se abrió sola. No hubo fuerza bruta. No hubo empuje. Solo un movimiento suave, casi educado. Y él entró. Entró como si fuera yo regresando después de trabajar. La misma postura. La misma forma de mirar alrededor. La misma manera de ajustar la camisa. Por un segundo, incluso yo dudé. Por un segundo, pensé que tal vez yo era el intruso. El Chuyachaki caminó hacia el círculo.
Sus pasos eran idénticos a los míos. Sin arrastre. Sin error. El pie derecho ya no estaba girado. Había aprendido. Había completado la forma. ¿Y la casa? La casa parecía reconocerlo. Las paredes crujieron suavemente, como si respiraran. Las luces parpadearon. La sombra proyectada por su cuerpo coincidía exactamente con la mía. Mi madre llevó la mano a la boca. Dios mío, susurró. El intruso sonrió con mi sonrisa. Mamá, dijo con mi voz. Soy yo. Camila lloró. Leo apretó los dientes como si intentara decidir con quién debía quedarse. Yo di un paso al frente. El amuleto en mi pecho ardió. La copia me miró directamente. Era la primera vez que lo hacía. Y en ese instante vi la diferencia. Mi reflejo parpadeó 2 veces más lento. Un detalle mínimo. Un error diminuto. Pero suficiente. Eres tú el que está incompleto, dije en voz baja. El Chuyachaki cambió su expresión. Por primera vez, dejó de imitarme. Sus ojos se abrieron demasiado, como si hubiera olvidado cómo funcionan los párpados. Sus labios temblaron, intentando reconstruir mi gesto. Retrocedió un paso. La casa reaccionó. La corteza tallada brilló con un resplandor tenue. El humo de mapacho volvió a moverse. La selva estaba eligiendo. Mi madre se puso de pie, temblando, y señaló al intruso. Tú no eres mi hijo, dijo, con la voz quebrada. Él, me señaló, él parpadea diferente cuando tiene miedo. El Chuyachaki se tensó. El error en su rostro se profundizó. La sombra detrás de él se distorsionó, revelando por un instante una figura alta, retorcida, cubierta de raíces. La casa había tomado partido. Un sonido profundo, no un rugido, no un grito, algo más viejo, llenó la habitación. El cuerpo del Chuyachaki se quebró hacia atrás de forma antinatural, como si la forma humana ya no pudiera contenerlo. Su piel adquirió grietas de barro. Sus ojos se vaciaron completamente. Caminó hacia la puerta, tambaleante. No huyendo. Regresando. Regresando al dueño verdadero de su forma. La selva. Cuando cruzó el umbral, no dejó huellas humanas. Dejó marcas profundas de barro mezclado con huesos. El silencio cayó de golpe. El ritual había terminado. Pero yo sabía que no era el final. Porque mientras lo observaba alejarse, vi algo que me congeló. Mi propia sombra, proyectada en el piso, tenía el pie derecho ligeramente girado. Nadie habló durante varios segundos después de que el Chuyachaki cruzó la puerta. El olor a barro húmedo permaneció suspendido en el aire como si la criatura aún respirara dentro de la casa. El humo del mapacho, antes inquieto, cayó lentamente al piso en una línea quieta. Y la corteza tallada, esa huella cruzada que debía protegernos, quedó tan fría como una piedra de río. Yo fui el primero en moverme. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba comprobar algo que me aterrorizaba más que la presencia del intruso. La posición de mi propio pie derecho. Miré mi sombra, proyectada por la luz tenue del pasillo. Ahí estaba, extendida sobre el piso, larga, delgada y torcida. El talón derecho se inclinaba apenas, casi imperceptible, hacia afuera. No, susurré. Di un paso atrás. La sombra me siguió. El error también. Mi madre caminó despacio hacia mí. Mateo, ¿estás bien? No supe qué contestar. ¿Qué se supone que responde uno cuando una parte de su cuerpo parece contagiada por la forma de un espíritu? La respiración me tembló en el pecho. Un sudor frío me recorrió la nuca. Leo fue quien rompió el silencio. Mateo, ¿tú eres tú? El niño lo preguntó con una seriedad que me hizo temblar. Y, por primera vez, no tuve una certeza absoluta. El Chuyachaki había estado cerca de mí.
Me había imitado. Había usado mi voz, mis gestos, mi cicatriz. Y, durante un instante, había entrado en mi forma no desde fuera, sino desde dentro. ¿Qué parte de mí había quedado marcada? Cerré los ojos, respirando profundamente. El amuleto de semillas estaba tibio, casi caliente, como si respondiera al conflicto en mi interior. Recordé las palabras de don Hilario. Si se calienta, ya entró a tu vida. Ya entró. ¿Hasta qué punto? Me arrodillé frente a Leo, intentando controlar mi voz. Soy yo, dije. Pero necesito que me mires, ¿sí? Que veas mis ojos como siempre. Leo me observó con una concentración dolorosa. Sus pupilas se movieron, analizando cada reflejo, cada parpadeo, cada temblor de mis labios. Luego habló. Tus ojos sí son los tuyos. Pero tu sombra, no tanto. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, aunque sabía que no era así. ¿Era mi percepción? ¿O la de algo más? Camila retrocedió un paso. ¿Qué significa eso, Mateo? ¿Que él dejó algo dentro de ti? Quise negarlo. Quise decir que todo estaba bien. Pero la sombra torpe en el piso seguía respondiendo con un retraso leve, impreciso. No era la sombra del intruso. ¿Era la mía? ¿O una versión híbrida? Me puse de pie lentamente. Él no terminó el ritual, dije. La selva no lo reclamó del todo. Y yo, tampoco salí limpio. Mi madre se llevó la mano a la boca. No digas eso, hijo. Tú volviste. Tú estás aquí. Estoy, respondí. Pero no sé si estoy entero. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón de la casa. Buscaba huellas nuevas, olores, lodo, cualquier señal de que el Chuyachaki seguía cerca. No encontré nada. El silencio era profundo. No un silencio sobrenatural como el del camino falseado, sino uno posterior a una tormenta. Un silencio de espera. Le pedí a mi familia que se quedara junta en la sala. Yo necesitaba pensar. Me acerqué a la puerta principal. La madera tenía marcas nuevas, pequeñas hendiduras, como si dedos embarrados hubieran presionado la superficie desde afuera. Toqué una de las marcas. Estaba seca. Afuera, la luz comenzaba a bajar. El cielo se teñía de un naranja viejo. Sentí un impulso extraño de salir, de seguir las huellas hacia el monte, como si una parte de mí quisiera completar lo que él no terminó. Me detuve justo a tiempo. Ese impulso no era mío. Regresé a la sala. Mi madre, Camila y Leo me miraron como si yo fuera un desconocido que aún no decidían si podían abrazar. Mateo, susurró mi madre. ¿Puedes sentarte con nosotros? Yo quería decir que sí. Quería sentarme, tomar un vaso de agua y convencerlos de que todo estaba bien. Pero mi pie derecho dio un paso involuntario hacia atrás. No lo había ordenado yo. Camila se tapó la boca para no gritar. Leo dio un paso adelante, pequeño, inseguro. Mateo, yo sé que sigues siendo tú. Solo, no lo dejes entrar más. No lo escuches. La inocencia en su voz me atravesó por completo. No lo estoy escuchando, dije. Fue una mentira. Porque en el silencio siguiente, en algún lugar de mi mente, o en algún lugar cercano a la casa, escuché algo. Un ritmo. Un eco. Como si alguien caminara en paralelo a mis pasos, probando mis movimientos. La voz vino después. No desde afuera. No desde adentro de la casa. Sino desde el borde de mis pensamientos, como una filtración. Mateo. Mi nombre, pronunciado con mi propio tono. Pero no desde mi boca. Me llevé la mano a la cabeza. Un dolor punzante me atravesó las sienes. Leo retrocedió. Mi madre lloró en silencio. Tenía dos opciones. Negarlo.
o aceptarlo. Respiré profundo. La selva no lo despidió, dije, con la voz entrecortada. Y si la selva no lo despide, significa que lo quiere cerca. Significa que todavía está decidiendo. ¿Decidiendo qué? Preguntó Camila, aunque ya lo sabía. ¿Qué versión de mí debe quedarse? Mi madre me tomó la cara entre las manos, temblando. Tú eres mi hijo. Nadie más. Yo cerré los ojos. Entonces recuerda eso pase lo que pase. Sí. Pase lo que pase. Ella asintió con lágrimas cayendo. La noche cayó por completo. El amuleto empezó a alternar entre frío y calor, como si respondiera a un vaivén entre dos presencias. Mi sombra seguía torcida. A veces se corregía por un instante, luego volvía a desviarse. Yo sentía que mi respiración tenía eco interno, como si otra respiración intentara acompasarse con la mía. Y entonces, escuchamos pasos en el techo otra vez. Lentos. Medidos. Precisos. Mi madre me agarró la mano. Leo lloró en silencio. Yo me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. El amuleto ardió. Mi sombra se torció más. Y la voz, mi voz, habló desde el techo. Aún no acabamos, Mateo. Sentí que algo dentro de mí respondía, no con palabras, sino con aceptación. Como si parte de mí reconociera aquella voz como legítima. Mi familia me miró horrorizada. Y entendí. La lucha no había terminado. El ritual no había cerrado nada. Solo había abierto una puerta más profunda. Una puerta dentro de mí. El techo crujió. Un paso descendió hacia la escalera exterior. Otro. Otro. Se acercaba. Y mientras mi familia se agrupaba detrás de mí, supe que faltaba la última decisión. La de la selva. La de la casa. La de mi propio cuerpo. El último pensamiento que tuve antes de que la sombra apareciera en el umbral fue simple, devastador. ¿Y si esta vez elijo yo ir hacia él? La selva no prohíbe. La selva espera. Cada espíritu, cada guardián, cada sombra que se mueve entre los árboles responde a un único principio. Nada que entra en el bosque vuelve siendo el mismo. Quizá algún día escuches pasos que imitan a los tuyos. Quizá una voz llame tu nombre con tu propio tono. Cuando eso ocurra, recuerda, los antiguos dicen que el Chuyachaki solo necesita un error mínimo para entrar, y a veces ese error está en nosotros mismos. Si esta historia te dejó con una inquietud que no puedes sacudir, suscríbete, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios qué criatura o leyenda amazónica quieres que exploremos en el próximo relato. Que el monte te permita dormir esta noche. Y que no confunda tu sombra con la de otro.